Comienza Postdata. Un programa diseñado para todas las generaciones que existen en el abecedario. Demos la bienvenida a Mabel Di Martino, nuestro tecnólogo y especialista de confianza. Señoras, señores, mira, me quedé pegado. Es que estamos empezando este primer programa de Postdata, nuestro primer programa del año 2024 y quiero obviamente que arranquemos con energía. ¡Vamos! ¡Feliz año nuevo para todos! Vale, espero que hayan pasado unas lindas celebraciones en familia, o bueno, los que no están en familia, pues como quieran pasarla o como quieran que la hayan pasado. Para nosotros es un placer que pues tengamos la oportunidad de seguir compartiendo a través de estos espacios, a través de la radio podcast, también a través de las plataformas digitales. Recuerden que como siempre estamos transmitiendo a través de las plataformas digitales, estamos en Twitch, estamos en YouTube, como @la radio podcast, e igualmente un saludo para todos los que hasta ahora nos sintonizan a través de la 96.9 FM. Un gustazo además tener la oportunidad de estar nuevamente acá, de saber que ustedes están del otro lado del micrófono compartiendo con nosotros. Como les decía, espero que este año esté cargado de muchísima buena vibra, energía, que se pues planteen metas importantes que además vayan a cumplir, señores. Yo lo decía creo que fue en el último programa del año pasado donde hablaba acerca de que me iba a poner el compromiso de disminuir el consumo de azúcar y ya estamos en 2024 y espero entonces que la semana que viene, siempre uno dice así, ¿verdad? La semana que viene, el próximo lunes, sí es Víctor sí me da ánimo, ¿viste? Sí se puede. Voy a disminuir el consumo de azúcar. Ese es mi compromiso conmigo para este año 2024 porque, bueno, obviamente hay que empezar a cuidar la salud porque ya uno tiene cierta edad. Miren, bueno, como les decía, muchachos, hoy es nuestro primer programa de este año 2024 y queremos hacer una especie de sondeo, ¿no? Una especie de resumen de lo que fueron las noticias más importantes del año 2023 y que estoy seguro que van a comenzar a generar avances importantes durante este año 2024. Les voy a dar una especie de resumen de estas 10 noticias y voy a arrancar de una vez con la primera de ellas y no podía ser otra que la inteligencia artificial. Ya sabemos que ha habido un auge importante, ya sabemos que cada vez pues, hay más herramientas y más posibilidades a desarrollar en torno a la inteligencia artificial. Y Venezuela, afortunadamente, no se quedó atrás. Hay desarrollos de inteligencia artificial que tuvimos la oportunidad de conocer en nuestro programa, de hecho, con talento venezolano. Importante es también el uso que se le está dando a la inteligencia artificial en general. Y en este caso, el año pasado se generaron varios, avances importantes en cuanto al desarrollo, pero también en cuanto a la regulación de la inteligencia artificial. Yo creo que para finales, el último trimestre del año 2023 también estuvo marcado un poco por esa necesidad de controlar, entre comillas, el desarrollo de inteligencias artificiales. Sabemos que la Unión Europea está haciendo un trabajo importante y cerraron el año 2023 con una ley ya aprobada que un poco iba orientada hacia precisamente la regulación de la inteligencia artificial y que tuviera un poco cuidado, ¿no? con ciertos aspectos importantes que tienen que ver con seguridad, con posibilidad de distribución de información y en líneas generales un poco resguardando nuestros datos como usuarios y también, según lo que ellos han dado a comunicar, buscando un poco generar una competencia más justa entre los pequeños desarrolladores de tecnología y esas grandes compañías que ya conocemos que tienen un poco apoderado el mercado tecnológico, no solamente en Estados Unidos, sino también en el resto del mundo e incluso, obviamente, en la Unión Europea. Entonces, el último trimestre del año 2023 cerró con esta importante noticia con respecto a pues esta ley que por primera vez en el mundo se aprueba en Europa con respecto al desarrollo de inteligencia artificial y ya sabemos también que pues toda la cantidad de posibilidades que tiene e incluso por allí se habían presentado ya varias demandas, por ejemplo, de autores
que demandaron a inteligencias artificiales por nutrirse de información propia. Por ejemplo, se conoció el caso el año pasado del creador de Juego de Tronos, que demandó a OpenAI porque utilizó sus creaciones para nutrir la inteligencia artificial. Eso después no se conoció mucha información acerca del caso, pero fue algo que sucedió. No sabemos qué pasó allí bajo cuerda, pero el punto es que sucedió y que obviamente hay que pues ponerle un poco el ojo. Igualmente ahí se generó muchísima información con respecto a esa carta que habían firmado muchos desarrolladores de tecnología, entre ellos incluso Elon Musk, que ya creó su propia inteligencia artificial y ya está trabajando en función de apoderarse también de ese mercado tecnológico que se está también un poco convirtiendo en una necesidad por parte de todos los creadores de tecnología. Y en este caso, pues obviamente Elon Musk no iba a ser la excepción. Entonces, es un poco lo que se dio a conocer, lo que se ha venido generando y que sabemos que en este momento pues existe un gran potencial con respecto al impulso de las inteligencias artificiales. Entonces, la primera noticia, como les decía, que marcó el 2023 y que seguramente va a dar muchísimo de qué hablar este 2024, tiene que ver, y no podía ser de otra forma, con la inteligencia artificial. Vamos a nuestra segunda noticia del día de hoy, de cosas que tuvieron pues un impacto importante el año pasado y también van a tenerlo este año. Tiene que ver con el desarrollo de la realidad virtual y la realidad aumentada. Si me preguntan a mí, yo creo que el tema del desarrollo de realidad aumentada incluso pudiera generar comercialmente muchísimos más beneficios que el desarrollo de la realidad virtual propiamente dicho. ¿Por qué? Porque la realidad virtual te desconecta absolutamente del entorno, que es una de las grandes desventajas que yo considero que se le puede evidenciar, ¿no?, al desarrollo de la realidad virtual. El ser humano tiene una necesidad importante de interactuar con el espacio físico, y la realidad aumentada precisamente consiste en superponer objetos en espacios físicos, y eso comercialmente bien explotado va a generar un impacto importante. Yo creo que todavía no se ha visto el gran boom de la realidad aumentada, pero eso seguramente va a suceder, y estoy seguro que desde el punto de vista del marketing, desde el punto de vista comercial, de impulso de marcas, va a generar un aspecto importante y un beneficio importante. Allí si mal no recuerdo, el año pasado, creo que fue el propio año pasado, 2023, en Dubái se vio un poco la posibilidad que se tiene con respecto a la realidad aumentada. Recuerdo que fue una publicidad de Barbie, que aparecía una muñeca Barbie saliendo de la caja inmensa, no sé si ustedes la vieron, y eso generó un gran impacto desde el punto de vista comercial. Obviamente hay que implementar un montón de cosas, pero la facilidad de que tú tengas la posibilidad de interactuar con objetos o con espacios virtuales dentro de espacios físicos, creo que va a generar un cambio importante en la forma en la que estamos consumiendo tecnología y la forma también en la que estamos consumiendo desde el punto de vista del mercadeo, y van a sacarle muchísimo provecho, como les decía, desde mi punto de vista, más allá de la realidad virtual, tiene que ver con esta realidad aumentada, que de hecho por allí ya marcas incluso de lentes, Ray-Ban, ellos sacaron unos lentes que te permiten superponer información, grabar y tal, y es un poco ya ese futuro que vislumbrábamos un poco lejos y que ya hoy por hoy es una realidad, y que estoy seguro, como les decía, que también va a marcar una especie de antes y después con respecto al consumo de mucha de la tecnología que estamos viendo en este momento. ¿Qué pasa? ¿Sabes qué? Creo que la tendencia en cuanto a realidad virtual no se ha incrementado tanto por el tema de que no tanta gente tiene acceso a los aparatos A los electrónicos visores. por el precio que tienen, por Pero el alto fíjate que costo, pero capaz en la medida que más gente pueda ir adquiriendo esta tecnología, seguramente se va a disparar seguramente la se va a explotar. tendencia. Y fíjate que, de hecho, pensando también un poco en eso, el que está hablando, señores, es Víctor, es nuestro director allí, que está siempre activo, además que le encantan los temas tecnológicos. Y bueno, estamos arrancando el año y hay que incentivar la participación. Nosotros, fíjate que ahora que comentas eso, hay empresas que ya están desarrollando
lentes mucho más económicos, la típica versión china que ya sabemos que siempre sale, pero además unos dispositivos que básicamente son una especie de artefacto en el que vas a colocar tu propio teléfono celular sobre este aparato y te va a permitir, claro, quizás la experiencia no va a ser tan realista o tan inmersiva, pero vas a vivir una realidad virtual que obviamente te va a permitir abrir un poco el panorama y las posibilidades que tienes, ¿no? Pero efectivamente el tema de la realidad virtual, yo creo que ese es precisamente lo que comenta Víctor, es uno de los grandes, no es un percance, es una de las grandes limitantes con respecto al desarrollo o a la posibilidad de nosotros percibir o de interactuar con esta tecnología, y es que, bueno, los lentes más económicos están por encima de los $300, aunque ya han venido bajando de precio de forma importante y seguramente van a seguir bajando. Todavía es difícil el acceso para muchas personas. Entonces, aunque viene creciendo de manera importante, también pues hay todavía ciertas limitantes en ese sentido. Lo que sí les digo es que le pongamos el ojo al desarrollo de la realidad aumentada, porque para mí va a generar, el momento que se explote comercialmente, va a generar grandes beneficios económicos y también desde el punto de vista del marketing. Tercera noticia, vamos con la tercera, muchachos. Vamos con la tercera noticia. ¿Cuál es nuestra tercera noticia? Bueno, finalmente se dio a conocer el año pasado, durante el 2023, finalmente Mark Zuckerberg, que es el dueño de Meta, que es la compañía además de la que forman parte Facebook, WhatsApp, Instagram, finalmente nos dio una especie de visión clara de lo que él llamó el metaverso. Cuando lanzaron el metaverso era como bastante abstracto. La gente como que yo todavía, o sea, todavía a estas alturas yo no entiendo exactamente qué quería hacer él con el metaverso. Sabíamos que era una especie de universo paralelo en el que, bueno, íbamos a hacer como especie de avatares en los que uno iba a poder interactuar con otras personas de manera virtual. Se hablaba de incluso de comprar, pero no había como que, ajá, esa pregunta en la que tú le decías, ajá, ¿y esto con qué se come? O sea, ¿para qué me sirve esto? Eso como que nunca se respondió. Sin embargo, ya creo que, no sé si fue en agosto, septiembre, por allí, ese último semestre del año pasado, se dio finalmente a conocer una visión un poco más clara de lo que se quería hacer con el metaverso, cuando Mark Zuckerberg, con uno de sus desarrolladores, hizo una especie de transmisión en la que pues tuvieron la oportunidad de crear avatares en tiempo real y eran pues bastante similares a sus facciones físicas. No era el típico avatar que vemos, que de hecho podemos hoy en día compartir a través de las redes sociales, por ejemplo en Instagram, ese avatar que es muy muñequito, pues sabes, que es muy falso. En el caso de lo que se mostró cuando ellos hicieron esa transmisión en vivo, eran realmente personas, pues, o sea, no podías casi distinguir entre lo que era real y lo que era, en este caso, un desarrollo de la inteligencia artificial en el caso de los avatares. Entonces, creo que esa noticia también, ¿cómo? Eso es como muy parte de la personalidad de Facebook, ya no Facebook pero Meta, pero parte de esa personalidad como Facebook empresa dentro de lo que es Meta ahora. Creo, no, esa capacidad de poder identificarte en personas y reconocer personas a Exactamente. través de una comunidad Y que, virtual. y que además pienso que están buscando precisamente en hacer, porque cuando hablamos de tecnología, mucha gente considera también tiene como esa visión del robot humanoide ¿sabes? Que es como muy ficticio, pues, y entonces migrar un poco a algo más humanizado, en el que yo me sienta más identificado, porque es algo que se parece a mí. Creo que eso precisamente es hacia allá donde está apuntando Claro. Meta, y en este caso particularmente Facebook y Mark Zuckerberg, con lo que quiere lograr. Ahora te pregunto en este caso, Víctor, tú que eres consumidor también de tecnología, ¿tú consideras que en algún momento nosotros realmente vamos a sacarle el provecho desde el punto de vista, por ejemplo, de comunicación, de interactuar con avatar? Es decir, que en mi cuerpo físico yo sienta que de alguna manera no es necesario trasladarme, por ejemplo, a la emisora, sino que más bien, bueno, yo hago el programa de la casa y a través de este sistema o este desarrollo tecnológico, pues nada, va a aparecer como que yo estoy sentado en la emisora. Yo siento que todavía, bueno, ojo, esta es mi opinión, no estamos como listos para llegar a ese punto tan rápido. Yo lo veo como tan rápido. Yo creo que sí va a pasar, pero precisamente lo que tú dices, todavía no estamos listos para afrontar ese salto tecnológico que
ahorita parece muy grande, parece de repente hasta de ciencia ficción, pero realmente estamos mucho más cerca de eso. Capaz de repente también influye el tema de la accesibilidad a ciertos niveles de tecnología, pero yo siento que sí, que en cualquier momento va a pasar. Si ya ahorita, hace 1 o 2 años decíamos qué loco que están desarrollando inteligencia artificial y hoy Sí, cuántos desarrollos de pero inteligencia demasiado. artificial Esto hay pasó demasiado que se nos rápido. escapan de las manos, una locura. Sí, yo siento que vamos a eso, pero estoy de acuerdo contigo, no estamos preparados aún y capaz por eso la transición va a ser un poco más larga o más lenta. Exacto, vamos a esperar entonces a ver qué sucede. El hecho es, bueno, que ya es una realidad. Hay que ir también conociendo acerca del tema porque no sabemos hasta qué punto realmente va a ser como el avance de toda esta tecnología. Pero es algo que ya llegó, es algo que además están perfeccionando en este momento mientras ustedes y yo estamos compartiendo. Hay gente que está pensando en, bueno, ¿cómo hago que la gente utilice esto de manera masiva? Entonces, seguramente va a llegar más temprano que tarde, habrá que hacer también un proceso de adaptación, pero yo pienso además que es indetenible. Vamos por la cuarta. Cuarta Siempre se me noticia. olvida. Vamos entonces a revisar nuestra cuarta noticia. Hoy estamos haciendo, para los que vienen sintonizando en este momento, estamos haciendo una especie de resumen de lo que fueron las noticias más importantes o que posiblemente marcarán el hilo de este 2024 y que el año pasado pues dieron muchísimo de qué hablar. La noticia número 4 que quiero compartir con ustedes tiene que ver con la ciberseguridad. El año pasado tuvimos acá en Potsdata a un invitado que es especialista precisamente en temas de ciberseguridad y nos hablaba de algunos números que a mí particularmente me dejaron un poco en shock. Y resulta, les hago un resumen, que Venezuela es el tercer país de Latinoamérica más atacado en lo que se refiere a estos hackers que buscan información y que además están siempre allí pendientes de toda la información que nosotros dejamos a través de las plataformas digitales. Entonces, el tema de la ciberseguridad también ha jugado un papel fundamental y bueno, esto no es nuevo, pero creo que el año pasado se comenzó a generar un poco de conciencia en este sentido. ¿Por qué? Porque ya estamos siendo un poco más conscientes, de mi punto de vista, de todas las posibilidades que tenemos a través de las plataformas digitales. Y ya sabemos además que tener esa posibilidad de interconectar todos nuestros espacios e interactuar con todos nuestros espacios también nos deja como hasta cierto punto vulnerables en cuanto a la información que vaciamos en las plataformas digitales. Cuando digo plataformas digitales, no me refiero a Instagram, Facebook, WhatsApp solamente, me refiero también a entidades bancarias donde vaciamos nuestros datos, donde dejamos la clave, donde dejamos días de nacimiento, dirección y toda esa información que además es sumamente sensible y que hay mucha gente que está detrás de ella para, bueno, no debe ser para guardarla en sus servidores precisamente. Entonces, el tema de la ciberseguridad creo que permite hasta cierto punto que las personas comiencen a generar o a sentir esa necesidad de, primero, de tener cuidado y tener un poco de sentido común cuando estamos compartiendo o cuando me llega, por ejemplo, un link que es medio sospechoso, que me mandó alguien que no conozca y que quizás eso me puede llevar a otra página web cuyo destino es precisamente captar esa información que yo estoy vaciando de manera inocente. Ahora bien, cuando hablamos acerca de, en el caso particular, les decía que el año pasado tuvimos la oportunidad de compartir acá con un invitado que era especialista precisamente en este tema. También nos comentaba acerca, por ejemplo, de esa facilidad con la que llegamos, por ejemplo, a una plaza pública y nos conectamos en un Wi-Fi abierto y para nosotros es una maravilla que nos dejen un Wi-Fi abierto, por ejemplo, en una plaza y no sabemos quién es el que está administrando, por ejemplo, ese Wi-Fi y qué está haciendo con la información que se está compartiendo a través de esas plataformas. Esa es, obviamente, hay un tema de regulación que nos comentaban en su momento y hay una especie de necesidad o no de necesidad, hay una obligación por parte del proveedor de internet, en este caso de esa red de Wi-Fi, hay una obligación que obviamente lo va a un poco, valga la redundancia, a obligar a mantener esa información bajo resguardo y no es información que además se debería o se podría compartir. Pero
cuando nos tomamos en serio el tema de la seguridad y de la ciberseguridad, entendiendo que, como les decía, nuestro país no está exento y además que estamos ahí en el top 3 de los países más atacados, sabiendo eso, la recomendación es a tener mucho cuidado, a no ir a la ligera. Por ejemplo, se puso también muy de moda el año pasado y se ha escuchado cada vez más el tema de abrir, no, descárgate un VPN y haces la transacción tal como si estuvieras en tal parte. Eso no se lo tomen a la ligera. No crean que eso es así nada más. Además que hay muchos sitios que lo que están haciendo es precisamente dándote la posibilidad de abrir o de tener un VPN para que realices X tarea que deseas realizar, pero que más allá de eso lo que están es buscando precisamente tu información. Entonces, hay algunos que ciertamente son pagos. Bueno, la mayoría de los que son buenos son pagos. Y eso, de hecho, nos lo decía nuestro especialista que estuvimos acá. Nada es gratis. Y todo lo que hacemos a través de las plataformas digitales siempre va a dejar una huella y una huella además que va a estar siendo utilizada por otra persona. Entonces, el llamado en este sentido, cuando hablamos de ciberseguridad y de todo lo que tiene que ver con las posibilidades que tenemos a través de las plataformas digitales, el llamado es a tener como mucho cuidado y a saber que siempre va a haber información que podamos compartir y siempre va a haber información sensible que no deberíamos además compartir a través de las plataformas digitales. Así que en este sentido, mucho cuidado. Vamos a nuestra quinta noticia, quinta. Vamos a nuestra quinta noticia. Y la quinta noticia me da mucha risa porque además para los que todavía como que no creen en esto de las criptomonedas y de lo que fue el auge de las criptomonedas, no solamente el año pasado, ya esto viene ocurriendo desde hace algunos años. Hay como muchísimas señales que ustedes pueden un poco evidenciar y buscar información respecto a esto. No es algo que estoy diciendo. De hecho, acá en la Radio Podcast hay un programa que les recomiendo 100% sobre con especialistas en la materia. Yo no soy un especialista en criptomonedas, es un mundo bastante amplio, pero obviamente uno tiene que mantenerse al día con respecto a la información y a esta tendencia que yo creo que precisamente hacia allá es donde está apuntando el mundo. Yo les comentaba en una noticia el año pasado que están comenzando ya a desaparecer los cajeros automáticos porque el dinero físico, como lo entendemos en este momento, yo pienso que está en su fase final, quizás no en el corto plazo haya una adopción de criptomonedas en todo el mundo, pero el auge que se ha venido viendo es importante y las personas que nos están escuchando y que quizás crean que esto era como que, ay, no, eso es un invento más que aparece y va a desaparecer en cualquier momento. Esto yo no lo veo como algo pasajero, no lo veo como algo que vaya a desaparecer, lo veo más bien como todavía hay ciertas posibilidades de inversión, hay muchas cosas que realmente son estafas, también hay que tener cuidado, también hay que tener sentido común, hay que documentarse muchísimo, pero nada, hay ya un montón de, como les decía, señales que lo que hacen es demostrar que el mundo va hacia allá, que el dinero digital llegó para quedarse y que además tenemos puntualmente que documentarse. El auge ha sido importante, sabemos que hay como un rey, yo creo que indiscutible en el mundo de las criptomonedas, que es el Bitcoin, que fue con el que yo creo que se comenzó todo esto, todo este auge ya hace un montón de años y que sencillamente está comandando, ¿no? Cuando hablamos de criptomonedas es inevitable mencionar Bitcoin, pero el llamado es ese, ¿no? A documentarse, a ver exactamente cuáles son las posibilidades, a entender que, bueno, que queramos o no, hay que migrar hacia allá y hay que ir, pues, entendiendo que ese también es parte del futuro que ya llegó y que nos invita de alguna manera y nos obliga incluso a saber que señores, los tiempos cambian, pues, y así como en su momento nuestros abuelos pensaron que tener las morocotas debajo de la almohada y el dinero en efectivo bajo la almohada era una buena idea. Hoy todavía hay gente que piensa que solamente, ojo, eso se respeta y hay muchas personas que de verdad consideran que el dinero en el banco está 100% seguro y que de allí no los va a sacar nadie, pero creo que los que tienen, aunque sea una mínima idea de lo que está sucediendo en este sentido, vamos a tratar de difundir primero y además de conocer y de dar un poco esa noticia con respecto a lo que viene sucediendo porque hay que entender
las señales, y las señales están dadas y están un poco orientadas hacia eso, hacia que el futuro es el dinero digital y es un futuro que además ya llegó y que sencillamente estamos en un proceso de adopción que quizás será más lento, más rápido en algunos lugares, pero bueno, es una realidad, señores. ¿Tenemos todavía tiempo? ¿Seguimos? ¿Le damos la sexta? Ok. ¿Cuál es la sexta noticia? Que además en Venezuela ya se están haciendo pruebas y que esto sí creo que va a generar un cambio sumamente importante. La llegada del 5G. La llegada del 5G el año pasado fue la feria de tecnología, hubo una feria bastante importante de tecnología en Venezuela que además a mí me dejó muy buenas impresiones y en ella se hicieron las primeras pruebas de la red de conectividad 5G en Venezuela. Ahí también tuvimos expertos en la materia el año pasado, nuestro invitado nos comentó acerca de las pruebas que se hicieron. Yo estuve en la feria pero no me conecté a la red 5G porque, bueno, la verdad había como mucha congestión y no me generó, les voy a decir la verdad, no me generó como mucha confianza porque había como mucha gente conectada y aunque precisamente hacia allá es donde apunta la posibilidad de más conexión, más rapidez y bueno, preferí como que esperar y que ya se masifique el uso de la conectividad 5G. Ya hay personas probando, están haciendo pruebas, están haciendo instalaciones, las operadoras del país. Y eso va a generar, obviamente, que tengamos la posibilidad de navegar a velocidades, pues, muchísimo más rápidas, y eso va a generar obviamente también que el desarrollo de plataformas de streaming que ya conocemos y que ya estamos utilizando se propague aún más. Y esto sí considero que particularmente en el caso de Venezuela va a ser un cambio importante en la forma en la que estamos consumiendo la tecnología. También ahora mismo que hay desarrollos de videojuegos, que hay de hecho eventos para gamers y que todo el mundo necesita como una conexión, una velocidad de conexión mucho más rápida. La llegada del 5G va a ser como que ¿sabes? Ese top en el que van a poder incluso generar un montón de cosas importantes que quizás hasta este momento el Internet en nuestro país no se lo había permitido. Ya creo que con esto pues va a marcar realmente un antes y un después. Ahora bien, vamos a nuestra séptima, ok. Nuestra séptima noticia tiene que ver con la escasez de chips, que parece mentira, pero se dio a conocer el año pasado. Los chips, estos que nosotros conocemos para utilizar en nuestro celular, incluso en otros dispositivos, ha venido decreciendo de manera importante. Recuerden que muchos de estos dispositivos bueno, yo creo que no sé en qué porcentaje, pero yo me atrevería a decir que más del 70% de los chips que nosotros consumimos se fabrican en China. Y en China, pues comenzó con el tema de la pandemia y los virus y todo aquello, comenzaron a perderse empleados y la cantidad de producción de estos chips en China comenzó a disminuir y eso pareciera, yo creo que todavía en Venezuela como que no se ha percibido la importancia de esta noticia, pero esperemos que de hecho ni siquiera se perciba si logran solventar esta situación, pero de no ser así, podríamos entonces comenzar a generar una especie de colapso, sobre todo por el tema de la demanda tan importante que hay en lo que se refiere no solo a los chips de telefonía, sino a implementación de chips en dispositivos para uso cotidiano. Hay que tener cuidado con eso y hay que ponerle el ojo, como dicen por allí, con respecto a la posibilidad de afectación que eso nos va a generar a nosotros como usuarios finales, que además terminamos siendo como un poco los más afectados, ¿no? Nuestra octava noticia tiene que ver con la capacidad de almacenamiento, la adopción de nosotros como usuarios de espacios en lo que llamamos la nube. La nube es ese espacio virtual que es intangible y que cada vez estamos utilizando más. Les voy a dar un ejemplo sencillito. Las fotografías antes, pues nosotros sentíamos como que pesaban mucho pero nada que ver, o no se compara con lo que estamos viviendo en este momento. Ahora, de hecho, es un comentario que se escucha por allí cotidianamente, que se me llenó la memoria, que no tengo espacio en el celular, que te borré no sé qué, tal. Fíjense que ahora y el año pasado, ¿qué sucedió? Que Gmail, y esto las personas que no saben, Gmail, y esto le sucedió a mucha gente el año pasado, que es que se le llenó la casilla del correo electrónico y entonces te decía borra correos y tal. Bueno, ¿por qué sucedió eso? Porque Gmail había dejado de almacenar de manera automática las copias de seguridad de WhatsApp.
el año pasado volvieron a llegar a una especie de acuerdo, ¿ok? Volvieron a llegar a un acuerdo y volvieron a empezar a guardar de forma automática las conversaciones de WhatsApp en Gmail, ese respaldo que ustedes saben que hace, bueno, lo está haciendo de manera automática y eso está llenando de manera increíble la capacidad de almacenamiento de los correos de Gmail. ¿Por qué? Porque en WhatsApp, bueno, yo soy uno de los que no borro conversaciones en WhatsApp y todo ese almacenamiento que antes solamente quedaba en la plataforma de WhatsApp, ahora entonces está también respaldado en Gmail y eso ha hecho que muchas personas comiencen a perder espacio muchísimo más rápido y también tiene que ver con, porque a ustedes les encanta, a los que nos están escuchando y a los que están aquí también, les encanta que la cámara es de 450.000 megapíxeles, oye, qué chévere, pero resulta que una cámara que te toma una foto realmente en una alta resolución va a requerir de una capacidad de almacenamiento mayor. Entonces, por ejemplo, si tu celular es de 64 gigas de almacenamiento y antes te cabían 10.000 fotos, ahora con los mismos 64 gigas a una fotografía con una resolución más alta, entonces ya no te van a caber 10.000, te van a caber 5.000. ¿Qué pasa con esto entonces? Que ahora Gmail comenzó a ofrecer planes en los que está vendiendo espacios en la nube y eso está sucediendo además con todas las plataformas digitales. ¿Pero por qué? Porque la demanda ha aumentado. Ahora necesitamos o sentimos que necesitamos más espacio porque lo que tengo no me alcanza. Así de sencillo. Mira, ese espacio que yo tengo no me alcanza y necesito resolver. Entonces ahora están comprando y esto es algo que se comenzó a ver muchísimo el año pasado. En Venezuela no se veía tanto, en otros países era como más común. Pero en Venezuela ya sí comenzó a verse esa, y además como obviamente hay una apertura evidente en lo que se refiere a plataformas de pago, ahora las personas sí están comprando espacios en la nube de distintos proveedores, porque además proveedores hay muchísimos, pero era algo que antes quizás no se veía con tanta frecuencia y hoy por hoy, perdón, voy a tomar un poquito de agua, a ver muchachos, salud por ustedes. Ajá, y ya obviamente al aumentar la demanda comienza también a aumentar la oferta y bueno, es una realidad que además está allí que la podemos palpar a nosotros casi que día a día. Vamos a nuestra noticia número 9 muchachos. Nos quedan dos nada más rapidito. ¿Y cómo estamos de tiempo para ver? Estamos bien de tiempo. El desarrollo de nuevos materiales. Esto me llama muchísimo la atención porque el año pasado se generaron como varias cosas, ¿no? Y entre ellas es esa capacidad del ser humano de generar cosas nuevas a partir de casi nada. En el 2023 se vio el desarrollo de materiales que fueron además de ligeros, muchísimo más fuertes, que es lo que llama la atención. Y esa resistencia además con los materiales tradicionales. Esos nuevos materiales tienen además el potencial de revolucionar una amplia gama de industrias y que además yo recuerdo, creo que era una comiquita, no recuerdo el nombre de esa comiquita, que hablaban acerca de los nanobots y de los nanobots que eran una especie de materiales que tomaban diversas formas y que además eran más resistentes que muchísimos materiales, que incluso el hierro y eran tan ligeros que nadie podía entender cómo podían ser tan fuertes. Bueno, en el caso particular de este nuevo proceso de desarrollo de materiales, estamos viendo que hacia allá justamente están apuntando y cuando vemos ejemplos básicos y ejemplos además que son tangibles como en Estados Unidos y en China, de hecho, vi alguna noticia el año pasado que están generando o están brindando la posibilidad a las personas que armen, por ejemplo, su propia casa con materiales que son casi, sabes, que tú mismo puedes agarrar una pared, la levantas y la pones sobre una especie de base que está estructurada ya. Y entonces las personas como que tú fabricas tu propia casa, hay una empresa que va, te lleva todos los materiales, los pone allí y es una cosa como armar un Lego literalmente. Tú vas, pones la base, todo está como muy en planos bien especificaditos y tú sencillamente lo que haces es, armas un Lego literal y listo, y tienes tu casa. Además, eso disminuye el tema de un montón, disminuye el consumo de un montón de materiales, todo se hace como de manera más sencilla, le brindan a la gente la posibilidad de, entre comillas, crear la casa de sus sueños y todo va, obviamente, todo pasa, mejor dicho, por esta posibilidad que está utilizando en este momento la tecnología para crear materiales que sean más fuertes y también
muchísimo más livianos. Vamos, nos queda una más. Nuestra última noticia es algo que a mí me impactó del año 2023 y tiene que ver con la aprobación por parte de la FDA, que es el ente regulador de todo lo que, o sea, todo lo que nosotros vamos a consumir o nos vamos a poner en el cuerpo tiene que pasar por la FDA, y ellos son los que dicen, bueno, sí, esto está bien, esto lo podemos consumir los seres humanos o aquello no y tal. En fin, el punto es que el año pasado la FDA le dio el visto bueno a la implantación de chips en los cerebros de los seres humanos. Entre bastante polémica, la verdad, porque durante las pruebas ellos comenzaron implantando chips en cerdos, después pasaron a las pruebas típicas en los monos, y antes de que pudieran pasar o que tuvieran la aprobación de la FDA, entonces se vio o se dio a conocer que fallecieron varios monos. Si la memoria no me falla, creo que fueron 12 monos, 10 monos, algo así, que fallecieron durante las pruebas. Fallecieron por causas diversas, nunca se dio a conocer como que demasiado detalle con respecto al cuál fue la causa de la muerte de los monos, pero el hecho es que murieron durante las pruebas de implantación de estos chips. Ahora bien, la FDA, me imagino que le presentaron pruebas contundentes y ellos decidieron aprobar la implantación de chips en seres humanos. El año pasado iba a comenzar la captación de seres humanos. Había que cumplir como ciertos requisitos porque nos están vendiendo la implantación de chips en el cerebro de los seres humanos como una posibilidad de curar enfermedades como por ejemplo el Alzheimer, a personas cuadraplégicas que tengan la oportunidad de caminar, cosa que me parece además bastante loable y obviamente una iniciativa que va a beneficiar al ser humano que lo necesite. Hay que tener mucho cuidado con respecto a las posibilidades porque hay otra parte también que habla acerca, primero, de la capacidad de extraer nuestra información que van a tener en este caso los desarrolladores de estos chips, que son nada más y nada menos que Neuralink, que es la empresa de Elon Musk, que sabemos que, bueno, dinero para invertir no le falta, y comenzaron a hacer como ese llamado para ser las primeras personas en recibir el implante cerebral. Este implante cerebral ciertamente, pues inicialmente se vendió o se está vendiendo, comunicando como la posibilidad de curar estas enfermedades. Pero si nos vamos un poco más allá, sabemos que, por ejemplo, si yo tengo un chip en el cerebro, voy a tener la posibilidad entonces de generar o de tener como una especie de poder telepático en el que voy a poder, no sé, interactuar con mi celular a través de la mente, de este chips que tengo en el cerebro, de compartir información, de que no voy a tener que moverme porque puedo entonces, no sé, encender la luz solamente con enviar impulsos a este chips que va a estar interconectado con los hogares inteligentes y a su vez con el celular y a su vez con el vehículo que tengo que también es inteligente, y entonces se comienza a generar como esa posibilidad de interacción que está chévere, lo podemos ver desde un punto de vista de desarrollo tecnológico chévere, pero también hay que ver el otro lado de la moneda, que es, ok, entonces esta gente va a tener la posibilidad de obtener literalmente toda nuestra información. Y cuando digo toda es toda nuestra información, porque nosotros no vamos a tener control sobre lo que está implantado en el cerebro. Cuando lo vemos desde el punto de vista médico, chévere, me parece además una iniciativa, como les decía, súper loable y súper necesaria para estas personas que están padeciendo de estas enfermedades que aseguran que se van a poder curar implantándoles un chip. Pero hay que tener entonces cuidado con el otro lado de la moneda porque no hay como regulación en ese sentido, por lo menos hasta este momento no se ha dado a conocer, y son cosas que hay que también tomar en cuenta y que nosotros como usuarios debemos mantener ahí siempre pendientes, porque no todo o no todo lo que realmente se puede hacer nos los van a decir. Hay que ir obviamente tratando de pensar un poquito más allá de lo que nos están comunicando desde el punto de vista del mercadeo y lo que se quiere además decir con respecto a estas noticias. Y entonces, de esta forma, ahora sí, listo, ¿estamos listos? Listo, nos vamos, nos vamos. ¿Qué? ¿Otra? ¿Otra? Sí, una más. Ok, fíjense ustedes, tengo chance para comentarles una más. Yo tengo por acá, estaba revisando lo que tenía que ver no solamente con lo que es tecnología, sino que además de lo que viene para el año 2024. Me encanta esta además referencia. Yo tenía por acá otra noticia, pero vamos a hablar puntualmente de lo que se espera para el año 2024. Este año, fíjense ustedes que se ha generado una gran polémica con respecto a lo que comentábamos del desarrollo de inteligencia artificial, que ya lo mencionamos también, pero están buscando, y eso es lo que creo que desde el punto de vista de tecnología como tal,
va a marcar o va a generar, ¿no?, más controversia. Y tiene que ver con las posibilidades que tenemos nosotros como usuarios finales en el uso de las inteligencias artificiales. Ya sabemos que va a haber una regulación, ya sabemos que seguramente esa regulación se va a comenzar a implementar, ¿no?, en varias partes del mundo. Sin embargo, cuando vemos la implementación o las posibilidades de implementación de la inteligencia artificial, por ejemplo, en el caso particular de las redes sociales, ¿qué vamos a hacer con las redes sociales? Cuando empezaron a crear estas imágenes a través de inteligencias artificiales, también se había un poco generado, ¿no?, la necesidad de que las publicaciones que se hicieran con inteligencia artificial tuvieran una especie de sello distinto en el que, bueno, las personas tuvieran la oportunidad de distinguir y de conocer que esa imagen fue creada y desarrollada con inteligencia artificial. Sin embargo, eso es algo que no ha sucedido y es algo que quizás este año 2024 nosotros comencemos a ver, o deberíamos comenzar a ver, porque se ha perfeccionado demasiado el desarrollo de estas imágenes y ya no solamente se trata de imágenes, ahora ya sabemos que existe también la posibilidad, por ejemplo, de crear voces o de recrear voces, mejor dicho, en este sentido de poder emular un poco a otras personas e igualmente pues con los avatares que ya sabemos que son una realidad, que además son hiperrealistas, que tienes la oportunidad entonces de crear o de recrear una persona y también de colocarle su propia voz y de entonces comenzar a generar una especie de movimiento en el que no sabemos cuál va a ser como ese punto final o ese punto de llegada en el que, bueno, debemos comenzar a distinguir qué es lo real, qué es lo virtual y es allá hacia donde yo creo que tenemos que apuntar cuando vemos todas estas tendencias que hemos venido hablando y es a nosotros como consumidores finales ¿cómo se llama esto? A nutrirnos nosotros mismos para poder discernir entre lo que es realmente beneficioso para nosotros y ese creo que es el meollo, ¿no?, de todo este asunto. Cuando nosotros empezamos a ver todo lo que tiene que ver con desarrollos de tecnologías y además tecnologías que buscan de alguna manera aislarnos de nuestro entorno real, hay que entender y comenzar entonces a investigar, a indagar un poco acerca de beneficios, pros y contras de todo lo que estamos consumiendo. Hay grandes beneficios, eso es innegable, hay grandes posibilidades, hay grandes avances de la ciencia que debemos además aplaudir y que nos van a ayudar a nosotros como seres humanos, pero hay que ponerse del otro lado de la acera, hay que comenzar a investigar, hay que documentarse para que no nos agarren desprevenidos y también para que sepamos hacia dónde apuntar. Hay intereses que no podemos negar tampoco y hay intereses que no nos van precisamente a beneficiar a nosotros como consumidores finales. Entonces, el llamado es, y esto es para despedir, como siempre les digo, seamos un poco desconfiados, tratemos de indagar siempre, de ir un paso más adelante y entender que, bueno, no todos nos los van a pintar como realmente es, sino que más bien nos toca a nosotros tener esa capacidad de investigar un poco más y de discernir entre lo que obviamente estamos consumiendo y hacia dónde estamos apuntando. Hay mucho que conocer, hay mucho que seguramente compartir información y que vamos a tener la oportunidad de hacer este año. Por allí hay como grandes noticias que no se han confirmado, que estoy seguro que este año van a marcar un antes y un después en varios temas bueno, que están todavía bajo la almohada, bajo la alfombra y que no se han dado a conocer de manera importante, pero bueno, que cuando sean ya realmente anunciados y que sean una realidad, estoy seguro que van a cambiar muchísimo la forma en la que estamos consumiendo tecnología y sobre todo en los dispositivos que estamos utilizando. Y con esta información, listo, nos vamos. Ahora sí, se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo. Este fue nuestro primer programa de este año 2024. Como les decía al inicio, bravo, hermano, muchachos. Agradeciéndoles como siempre su sintonía, nosotros vamos a seguir. Esa es la emoción, Pablo. Fíjense, en nuestro primer programa hoy hicimos una especie de resumen de todo lo que se dio a conocer, sobre todo en el último trimestre del año pasado. ¿Hacia dónde apuntan los cañones? Bueno, hay como muchísimas cosas que se pueden dar a conocer, pero esperemos entonces que sean oficiales, esperemos a ver hacia dónde pues vamos a terminar concretando ciertas cosas y en lo que a mí respecta pues seguir con ustedes por acá compartiéndolo e interactuando a través de todas las plataformas digitales. ¿Cómo nos consiguen? Como @la radio podcast, mi cuenta es @maybeldi, por allí siempre compartiendo además información del mundo de la tecnología y los invito a estar siempre pendientes. Este año viene con todo, vamos
vamos a hacer cosas increíbles, vamos a tener invitados increíbles. Y si ustedes quieren, bueno, que hablemos de temas puntuales también, vayan y nos los dejan en las redes, @la radio podcast y @MabelD. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Gracias por estar acá. Y bueno, de nuevo, feliz año para todos, que este año sea excelente y nos vaya excelente a todos los que estamos acá y a todos los que nos están escuchando a través de la radio podcast. Feliz tarde.